A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Bueno, buenas noches amigos, amigas. Continuamos esta vez en una línea de tiempo permanente con el grupo de... Panorama Político. Porque ustedes han cambiado el nombre. Sí, ¿no? cambiamos el nombre. Por eso iba a confundirme. Panorama Político, que a través de este acuerdo que hicimos, creo que interesante para diversificar un poco tanto a un programa como al otro, la temática y demostrar en la práctica que todos los temas se tocan en la medida que la inteligencia esté presente. Bien. Totalmente de acuerdo. Entonces creo que en la continuación de estos próximos minutos y que vamos a hacer con nuestros amigos del programa anterior, vamos a tratar de ver si realmente existe una posibilidad de un vínculo entre lo psicológico, lo filosófico y la política, o es incompatible aquello, ¿no? Es decir, el político tradicional tiene la perspectiva, como decía Néstor Kirchner, que la filosofía y la psicología era para hablar en las reuniones de un café literario. Uh-huh. Y yo, en esa perspectiva, estoy totalmente en desacuerdo. Creo que el café literario es una manera despectiva de decir la política no puede ser profunda. La política tiene que ser solamente superestructural, solamente se tiene que vincular a las personas que le interesa posicionarse con un particular interés y no que sea el vector del cambio. Claro. Que en definitiva debería ser eso, si lo tomamos en serio, ¿no? Así que les tiro la pelota a nuestros amigos. ¿La matás de pecho vos? En realidad ellos lo concretaron, porque ellos tienen muchos cafés literarios, entre comillas. Sí. ¿Cómo se llama? El Patria, ¿cómo se llama? Sí, Octubre, bueno, no importa. Montón de cafés creo literarios. Creo que el análisis que hace Horacio, que Néstor hablaba, que era como que la política se tenía que concentrar en lo posible, en lo práctico, en sacar algo adelante, uh-huh. Y las discusiones filosóficas dejarlas para otro momento, ¿sí? Muchas veces la gente espera del político y del funcionario público soluciones. Sí. Ejemplo, no sé, en la basura o la seguridad y demás. Yo quiero soluciones. Y uno por ahí le explica que por qué hay que sacar la basura en determinado horario, por qué hay que tener determinadas actividades. No, yo quiero soluciones. Claro. Me parece que es algo que está instalado en la sociedad y el político como reacciona frente a determinadas situaciones y dice, vamos por la solución del problema. El fundamento filosófico, conceptual, y está todo bárbaro, lo podemos charlar y demás, pero después a la hora de llevar una acción de gestión, porque al fin y al cabo la política termina decantando, termina llegando a una acción de gestión, vamos por algo que le solucione la vida a la gente con algo concreto. Sin embargo, creo, un poco para ir también en defensa del otro punto, me parece que lo conceptual también hay que trabajarlo, porque si no, estamos permanentemente trabajando temas puntuales, concretos, de gestión o de acción, y nos olvidamos que atrás la sociedad tiene que tener un desarrollo conceptual. No hay manera que el Estado intervenga permanentemente en todas las situaciones. Y es lo que hoy está sucediendo ya hace años. Le exigen al Estado intervenir hasta en por qué el vecino no lleva al perro atado, o por qué no le levanta la caca de perro, u otros ejemplos que podría dar, exagerados tal vez, pero le están delegando al Estado todo. Y sin embargo, si nosotros pudiéramos trabajar conceptualmente un desarrollo de la sociedad en armonía, donde cada uno tenga sus obligaciones, sus derechos, y que nos pongamos en el lugar del otro sobre todo, bueno, me parece que el Estado estaría cada día haciendo algunas acciones menores. Seguro. ¿Vos tenés esa misma perspectiva? Sí, yo considero que el Estado en sí tiene una función
O sea, es como una casa. Es como la casa. eh, a diferencia que en tu casa entra mucha plata y todo el mundo genera en una casa y que el que maneja la casa, el que conduce la casa es el que administra lo que ingresa y que algunos hijos pueden estar de acuerdo, algunos hijos pueden estar en desacuerdo. El Estado tiene lo mismo, porque el Estado cobra impuestos. El Estado lo único que no genera, solamente genera condiciones. No genera puestos de trabajo, no genera nada más que eso. Entonces él lo único que tiene que hacer es administrar como corresponde la plata que es de todos, ¿no? En eso por ahí es el concepto general que tienen los liberales, ¿no? Pero vos tenés que administrar también, esa plata le tiene que llegar a todos, ¿no? A través de la seguridad social, a través de la educación, a través de la salud, a través de la seguridad, a través de un montón de cuestiones que yo creo que hay mucha falencia en este momento en esa cuestión, ¿no es cierto? Es eso, nada más. Yo coincido plenamente en lo que plantea Alejandro y que creo que el Estado debe generar más condiciones, nada más que eso. Yo me quedé pensando en el ejemplo que diste vos de la caca, que parece un ejemplo tan visceral, tan extremo, pero vos fijate lo interesante que es esto, ¿no? La conexión que tiene con nosotros como sociedad, que te marca, que un ejemplo tan carnicero te marca la poca facilidad, la poca adaptabilidad que tenemos para comunicarnos y coordinarnos entre nosotros y estar atento o conectado a qué tengo que hacer yo para sumar o restar en relación a los que me rodean. Es decir, qué nivel de desconexión, que nosotros le solemos dar el título de conflictos en la relación, ¿qué es lo que nos lleva? No es la pregunta. ¿Qué es lo que nos lleva a tener este nivel de imposibilidad de coordinarnos? En un sentido bastante práctico, porque las cosas que son prácticas de la cotidianeidad, del respeto, del uso de los espacios en común, porque básicamente la mayoría de las cosas son compartidas, Sí. ¿Qué nos lleva a nosotros a tener que delegar en un tercero, que es el sistema, ejemplos tan básicos, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Bueno, eso marca una carencia estructural alarmante. Yo el otro día veía cómo desesperadamente caían sobre unas cajas de off. aerosoles de off, Sí. y realmente me sentí muy mal porque dije, no hemos evolucionado mucho desde los últimos 60, 70 años. Psicológicamente estamos en el mismo punto. Claro. Y eso tiene mucho que ver con nuestro programa y con el vínculo que tiene con la política, porque ¿cuál es la evolución en una sociedad? ¿O cómo se da la evolución? ¿Se da por el crecimiento material? ¿Se da por el estatus que cada uno vaya adquiriendo? ¿O se da con estos pequeños ejemplos de alguien que desesperadamente cae sobre la caja de un repelente para hacer un negocio o para llevárselo a su casa porque tiene miedo? Porque tiene miedo por las dudas. Y el miedo es el peor de los consejeros para que haya libertad. La libertad tiene que estar en cada uno de nosotros previamente. Si yo soy un dirigente agresivo, si soy un dirigente que siempre estoy apostando a la rivalidad, a la dualidad y a la grieta, la libertad va a ser solo una fantasía. La libertad que vos querés que haya. Es la libertad de hacer O yo lo que o quiero. la que impongo, claro. Claro. Entonces la libertad es justamente el respeto por el otro. Totalmente. Si no hay respeto por el otro, no hay libertad, es un verso. Entonces me parece que ahí tenemos que volver un poco a este vínculo que tiene que existir sano entre la política, la psicología y la filosofía para comprender holísticamente que todo es una sola cosa. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, desde que se generó la idea de una visión ecológica del mundo, tenemos que comprender que no solo los bichitos tienen que ver con nosotros, sino que la sociedad en su conjunto va correlacionándose y va generando conductas. Total. Los bichitos siempre estuvieron y siempre van a estar, ¿eh? Claro. O sea,
nosotros... No hablo de los bichitos políticos. No, digo de los bichitos, de los mosquitos, digamos, en Sí, este caso del claro. tema. Siempre estuvieron y siempre van a estar. Claro. Va a depender de nosotros eso. Claro. O sea, pero bueno, yo lo que le contaba con respecto a esto de las libertades y con respecto al tema de la caca de los perros, le contaba a Ali la vez pasada que yo tengo una plaza cerca de casa y que yo quiero llevarlo a mi hijo que tiene 5 años a jugar a la pelota o a pelotear un poco y no puedo porque está ocupado por los perros y en los espacios que son comunes, ¿eh? O sea, y ellos tienen 2 caniles gigantes y ellos ocupan el espacio donde los chicos se juegan. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que planteamos con respecto a las libertades y con la cuestión esta de que el Estado te facilita o te genera una condición para que vos te desarrolles, pero lo más natural es que mi hijo vaya a jugar a esa plaza, ¿no es cierto? Claro. Y que podamos convivir con un animal, que en este caso puede llegar a ser una mascota, pero no lo otro, no lo contrario. Porque en la plaza donde estamos nosotros encima hay unos pitbull, hay unos doberman. Entonces, son animales agresivos y peligrosos. Entonces, ¿qué hice? No lo llevo más a mi hijo a la plaza. Pasa que ahí hay una coyuntura que es muy importante observar y es que el Estado gestiona, Sí, pero la política que se implementa viene desde el concepto de humanidad que tiene Claro. aquel que está gestionando. Cómo entiende al humano y cómo lo ve. claro. Y ahí es donde empiezas a ver la educación, la política y qué es lo que en esencia se implementa como gestión. Ujú. Entonces, dependiendo del concepto de humano que yo tengo, o me interesa la calidad de vida que tiene el humano, que tiene cachorros, que tiene perros y que tiene hijos, Claro. o no me interesa y simplemente tengo una influencia desde otro concepto, el que sea. Claro. Y ahí es donde se va desarrollando cómo se hace esa gestión. Totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros nos tenemos que ir, Alejandro. Sí, sobre todo que los conductores tienen que seguir con su programa. Nosotros podríamos quedar un ratito más, pero la verdad es que... Con todo gusto se pueden quedar todo lo que quieran. No, pero estamos interfiriendo en su normal No, desarrollo. al contrario, fue realmente un desafío, por lo menos lo hemos vivido así, creo, los tres, Sin duda, Ujú. sí. porque es de alguna manera un llevar a la práctica lo que siempre pregonamos, que hay un vínculo inescindible Ujú. entre las cuestiones humanas. Y creo que este experimento, porque es un experimento, creo que dio buen resultado y seguramente se va a repetir y nos va a ayudar a todos a abrir la capocha y de darnos cuenta que todo tiene que ver con todo. Totalmente de acuerdo. Y de esa Sí. manera tener un poquito más de profundidad en las cuestiones que tratamos y no ser tan sectoriales, ninguno de nosotros, ni ustedes ni nosotros. Sí, lo nuestro fue positivo. Sí, sin duda. La verdad que nos gustó y venimos conversando Y lo- con lo- Alejandro con respecto a interactuar. Y estaría bueno que para el próximo martes preparemos algo, ¿no? O sea, No le pondría fecha, pero sí darle una periodicidad. sí, Nos comprometemos sí, a hacer un segundo programa, Sí, seguro. y yo ya te voy a tirar un título. Filosofía griega versus filosofía hindú. Y no sé si versus es el término, pero comparémoslo, porque la mayoría de los políticos, por lo menos en Argentina y creo que en Sudamérica y demás, están formateados, han Sí. estudiado sobre el base de la filosofía griega. Sí, especialmente los abogados. bueno, ¿Lo dejamos para el próximo pase? Bueno, Macanudo. ¿Después le ponemos fecha? Después le ponemos fecha, pero Bueno. va a existir un segundo programa. Ese es el Bien. compromiso. bueno, Bueno. muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias. Ahora estamos en soledad, se han retirado nuestros invitados y vamos a sacarles el cuero un poquito. Creo que fue una experiencia interesante y, como decíamos hace unos minutos, era un desafío porque los que nos siguen saben que reiteramos, a veces hasta el hartazgo, la necesidad de compatibilizar todas las cuestiones porque el hombre es una unidad, ¿no? Y el hombre que se expresa en política es el mismo hombre que se expresa en el arte, el mismo hombre que se expresa en la filosofía, que se expresa en la educación, que se expresa en su trabajo, ¿no? En su familia. Por eso, tener la posibilidad de, en concreto, sentarse en una mesa, en un programa formal, y analizar la posibilidad de que estos temas no solo que sean compatibles, sino que sean necesariamente vinculados. Es decir, no que sean compatibles desde el punto de vista formal, sino comprender la necesidad de que se vinculen, que es algo quizás distinto, es importante. Por eso, el compromiso que hemos adquirido con los muchachos del programa anterior es hacer un segundo programa, así que para los que no nos escucharon en la primera parte, seguramente en el mes de mayo haremos un segundo programa y por ahí nos animamos a hablar con los muchachos del Bisturí cuando vengan y los invitamos también a hacer un programa con ellos. Y aunque el Bisturí no esté de moda hoy, porque está de moda la motosierra, vamos a tratar de No sé ponerla si de moda, pero como mínimo está impuesta. Bueno, la moda se impone. Sí, suele Justamente, pasar. mirá, qué interesante, porque la moda tiene que ver con la política muchas veces. A veces cuando hablamos de moda pensamos en la ropa, en el look superficial, pero la política también tiene modas, ¿no? Claro, la tendencia, que es una forma indirecta de hablar de la dirección que toma algo. El pensamiento. Claro. Y la moda hace que se generen olas de creencias. Las creencias se generan por múltiples vertientes, ¿no? Creo que una de las vertientes interesantes es la de la moda. Es decir, si se pone de moda que las mujeres sean flacas, va a haber toda una serie de creencias inconscientes por la cual el modelo de mujer es el modelo de las flacas. Y eso, que parece medio burdo, va digamos, moldeando un concepto que también se aplica a otras cuestiones. Por ejemplo, si se pone de moda que el único hombre que tiene valor es el hombre que sale a trabajar y que mantiene a su familia, se va estructurando un modelo de familia determinada, ¿no? Y eso es una creencia, es un modelo determinado, porque la creencia luego se enquista. Hace unos minutos, una hora más o menos, estábamos hablando de cómo la sociedad había evolucionado respecto a cómo se estructura la familia, ¿no? Y yo, trayendo a colación esto, digo, si no hay un conjunto de creencias que a la vez son sedimentadas por ideas de distintas fuentes, es difícil que se enquiste ese modelo en nosotros y que a la vez ese modelo lo vayamos transmitiendo de generación en generación, ¿no? Entonces después cuando aparecen los políticos y uno le exige a los políticos soluciones, esos políticos son productos de nosotros mismos, no vienen de la nada. Entonces ahí te das cuenta el vínculo inescindible entre lo psicológico y el resultado de los dirigentes, ¿no? Es que esa secuencia de pensar o de esa secuencia de creencia muchas veces está muy influenciada por la economía, por lo económico. No sé si podríamos llegar a decirlo como el capitalismo, pero por ahí me quedo corta. Pero sí hay unas implementaciones de pensamiento y de creencia que vienen dirigidas desde allí. ¿Por qué? Si yo sigo tu ejemplo de que la mujer que está de moda es la flaca, hay todo un movimiento económico que viene de allí.
de ropa, de gimnasios, de sociedades, de estilistas. Hay un montón de líneas de inversión que se mueven a raíz de implementar esa moda. Ese es un ejemplo el que has dado, pero eso ocurre con absolutamente todo lo que consumimos o lo que dejamos de consumir. Influencia tanto el pensamiento y moviliza tanto lo económico que termina formando características de personalidad. Entonces luego yo baso mi exigencia a lo político en lo que yo soy o en lo que creo que necesito, que está construido por la influencia que tengo en mi pensamiento. Es Claro. una construcción complejísima que resulta en una exigencia. Y el círculo vicioso que es eso, ¿no? Porque todo, digamos, es como que se forma una especie de sistema estructural en mi conciencia que a su vez tiene puntos de entrada, que son estos ejemplos que vos dabas, de explotar materialmente en distintos formatos esos puntos de entrada. Exacto. Y esos puntos de entrada retroalimentan un sistema que a su vez se va gestando de esos subsistemas externos que explotan. Es decir, es un círculo vicioso en el sentido más estrecho, ¿no? de la palabra. Y vos fijate la ironía que representa esto, porque esto es un gran castillo de naipes. Si vos querés llegar a la raíz, te encontrás con el principio. Sí. Y te encontrás con el final, porque el principio es el final. Es decir, no es una cosa que se retroalimenta a sí misma y que dentro es decir, se estructuró primeramente sin la atención necesaria, sin el cuestionamiento necesario, que a partir de ahí se fue formando algo que, círculo vicioso. quién sabe en dónde está parado. Claro. ¿Y por qué? Claro. También tiene que ver, ya que ella tocó tangencialmente la cuestión del capitalismo, con la sociedad de consumo. Cuando hablábamos de la moda de la flaca, lleguemos a la flaca, hablemos de la moda. La moda es una imposición generalista que lleva al consumo. Es decir, los que están atentos a que la sociedad consuma lo que se impone en sus cráneos, saben que la moda, al generalizar pautas, permite la globalización del consumo. Si nosotros tuviésemos un consumo individual con personas que tienen criterios absolutamente distintos y diversos, Sería menos explotable. no solo eso, sino que no sé si la sociedad de consumo podría subsistir. Bueno, esa sobreestandarización que se da también tiene mucho que ver con ir evolucionando los formatos, es decir, evolucionando en un sentido entre comillas, ¿no? Porque no quiere decir que la cosa esté en un sentido más sano, pero sino que se va diseñando un mejor formato que abarca a más personas, a más grupos, a más demografía, y por ende lo mismo se puede aplicar a más gente. De hecho, si vos comparás las diferencias culturales de hoy con las de hace 50 años atrás, hoy son muchas menos. La globalización es eso. Sí, La globalización es eso. Es decir, por un lado tenés un mismo diseño, una misma solución que le sirve a más grupos de lo que le servía antes, pero por el otro lado también tenés una posibilidad de explotar en la dirección que vos quieras esto. Entonces es un arma de doble filo. claro que sí. Pero bueno, todo esto es un poco resultado, lo que estamos hablando, de lo que nos motivó la reunión con el grupo previo, ¿no? Y uno va convenciéndose que el cambio de las personas individualmente es también lo que va diseñando la sociedad política presente y futuro. Yo estaba pensando, cuando hoy hablábamos con nuestros amigos del programa anterior, que
no es casual, como lo dijimos reiteradamente en el espacio previo, que se generara en nuestra sociedad un rechazo a la presencia del Estado, ¿no? Porque eso no fue tanto una crítica particular al gobierno anterior, que por supuesto que existió, sino una crítica a los políticos que tomaron al Estado como su propiedad. Y eso hizo que la gente se sintiese desprotegida, porque la concepción del Estado social, desde los años 40 y pico de la época de Perón, había generado una cultura de que el Estado protegía a los sectores más indefensos, a los sectores más desprotegidos, justamente. Y se generó en los últimos años la idea de que ese Estado ya no cumplía ese rol. Entonces dijeron, pero si el Estado no cumple ese rol, por lo menos denme a mí la posibilidad de desarrollarme libremente a ver qué puedo hacer. Digamos, el tiempo dirá cuál es el resultado, porque eso es harina de otro costal. Pero desde el punto de vista no político, sino psicológico, es indudable que ese proceso se gestó de esa manera, por lo menos yo lo veo de esa perspectiva. No sé si ustedes lo ven de la misma forma, ¿no? Sí, a mí siempre me gusta hacer la salvedad de que podemos hablar de filosofía porque tenemos la panza llena, ¿no? Bueno. Que creo que es algo muy válido, porque si yo no tengo las cosas básicas cubiertas, es muy difícil que a mí me funcione la psiquis para reflexionar sobre algún tema. No digo que haya casos donde sí se dé, a pesar de esas limitaciones, pero por lo menos puedo hablar de mí, que ante mínimas cosas básicas no cubiertas se me complica el trabajo. No me quiero imaginar si fueran mayores las cosas que no estuvieran cubiertas, las necesidades básicas no cubiertas. Por lo tanto, creo que es decir, hay que incluir todo lo que ocurre, ¿no? en el debate. Es decir, no podemos excluir nada. No podemos teorizar sobre una sociedad que está sentado sobre el máximo de los confort y a partir de ahí decidir evolucionar cuando no tiene nada que ver eso con la realidad actual, ¿no? Entonces creo que va un poco por ese lado, ¿no? En entender que, bueno, lo que nosotros traemos a la mesa existe, pero también existe lo otro. Claro. También existe lo otro y dependerá de nuestro desarrollo individual. ¿Qué decidimos hacer sobre lo otro? ¿No? Creo que esto un poco se conecta con el tema que hablábamos hace un rato, de que empieza por uno. Totalmente. Empieza por uno y uno va a decidir, uno va a desarrollarse o a ir, se va a mover en una dirección tal que va a decantar en que si suma o resta o no hace nada. Que yo tengo mis dudas sobre el no hacer nada, creo que no existe el no hacer nada, creo que o uno o va por un lado o va para el otro. Pero creo que si bien es un desafío, hay que tratar siempre de incluir todo, ¿no? De incluir todo, porque las realidades son muy diversas y cada uno está parado desde su perspectiva, desde su posición, con sus recursos, con sus posibilidades y por sobre todo con sus limitaciones individuales. Pero es que ahí me parece algo muy clave ver cómo seguimos con la materia pendiente de la propuesta que algún día nos lanzara Krishnamurti, como tantos otros. No creo que haya sido el único, pero sí lo dijiste muy claro en el pase, y estamos dando muchas vueltas a un montón de conceptos del desarrollo, la educación, de la economía, y nos estamos chocando de frente contra lo que estábamos hablando, y es que cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos como seres existentes. Entonces vamos de frente contra un sistema económico que entró a hacer uso de la política para enriquecerse.
Entonces ahora la política es un instrumento del sistema económico. En otro momento habría sido diferente porque estaba todo por hacer y el sistema político logró entrar de una manera como a implementar políticas que ayudaran a lo humano. Pero una vez ese tendido más o menos se estableció, también el sistema económico se dio cuenta que había un montón de dinero para recolectar y entró a ser lo político un instrumento de. Pero ¿qué pasa? Todo eso que se ha ido desarrollando en un sentido o en el otro, más social, menos social, en ningún momento se ha detenido realmente a entender o a pensar o a reflexionar sobre qué concepto se tiene de qué significa ser humano. Solamente ha habido un foco en enriquecerse o en un foco de ir a atender al más débil o en un foco de atender lo social o en un foco de atender lo educativo o en un foco de atender lo económico, pero qué somos o lo que somos con respecto a nosotros mismos, con respecto al planeta que habitamos, con respecto a la vida que vivimos, nunca ha habido una mirada realmente profunda y reflexiva. Y si la ha habido son los casos como aislados de los que son espirituales o los que son religiosos o los que son filosóficos, pero no ha habido una implementación real de esa revolución interna. Bueno, de hecho, todos los ejemplos que listaste son implementaciones de cómo distraernos de todo eso. Exactamente. Y de hecho, a donde sea que miremos, vemos un sistema que está diseñado para distraernos de eso. De hecho, hay yo noto un esfuercito en que te mantengas distraído, porque si te mantienes distraído y en piloto automático, eres un poco más productivo a nivel económico para el que necesita que seas productivo, no para ti mismo, por ahí. Pero hay como una especie de acuerdo tácito de, bueno, vos distraeme, pero yo me dejo distraer también. Vale. Sí, en realidad la comodidad está vinculado a esto que vos decís, ¿no? Tendemos a ser cómodos. También hay una tendencia física quizás a la comodidad, porque la comodidad tiene que ver con la repetición, con la habitualidad, con el entrar en lo que hoy se llama el espacio de confort o la zona de confort. Y la zona de confort es repetir conductas para quizás destinar menos energía a la búsqueda de lo creativo, a la búsqueda de lo distinto. Y de la seguridad que eso conlleva, porque lo conocido es seguro. Claro, pero es una engaña pichanga para mí. Totalmente. Lo es, pero en el momento no lo Claro, vemos. bueno, por eso digo, eso tiene que ver con el corto y el largo plazo, ¿no? No a todos les pica el bicho. Ese bichito de la duda. ¿De esto es cómodo? ¿Estoy resignado o estoy aceptando? ¿Estoy cómodo realmente o solo me estoy bancando porque me dijeron que tenía que bancar? Claro, pero hoy cuando hablábamos en el bar del piloto automático, ¿no? El piloto automático o el piloto del calefón, ¿qué característica tiene? Que consume poca energía, ¿no? Y vos dejas el piloto y el piloto consume poca energía. Si vos prendés la llama, consume más energía. Para consumir más energía tenés que tenerla. Sí. Y para tenerla tenés que estar a un nivel de conciencia que genere esa energía. Cuando uno se achancha, pierde la energía. Entonces el piloto automático es lo que le da menos escozor, menos sensación de incomodidad. Y creo que eso es un tema muy interesante que tiene que ver con la posibilidad de revolucionarnos o no, y de algún modo explica por qué hay gente que no quiere dar el salto, que tiene que ver con la seguridad y la comodidad, ¿no? Ese tipo de vida, no quisiera decir la mayoría porque suena pedante, pero ese tipo de vida que muchas personas adoptan tiene que ver con la ausencia de disponibilidad de energía para el cambio. Es decir, para cambiar tenés que tener una energía disponible para destinar a ese nuevo escenario que tenés que construir con valores distintos, ¿no? Sería interesante que lo hablemos desde nuestra propia experiencia personal, ¿no? Claro, y que cuando no tenés esa energía, indagar sobre esa energía es incertidumbre pura también. Con todo lo que conlleva
con todas las sensaciones que conllevan la incertidumbre. Porque la incertidumbre es una forma de hacernos tambalear. Claro. Entonces tenemos 1.000.000 de cosas, de herramientas que nos permiten sentir certidumbre. ¿Qué tiene que darse para que no elijamos a todo ese millar de cosas que nos producen seguridad, confort, comodidad, ¿no? Es decir, ¿qué se tiene que dar? ¿Qué tiene que darse para que sea lo suficientemente fuerte como para decir, bueno, a pesar de todas estas seguridades, yo opto por... ¿Cuál fue el momento del clic? No sé si el momento, es decir, ¿qué condiciones se dieron para que ese clic operara en mí? Cuando digo en mí me refiero a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y por qué no se dio el clic en otros? Porque nosotros somos más inteligentes, somos más piolas. ¿O hay otra razón, quizás misteriosa, de la evolución espiritual, del nivel, vaya a saber por qué razón que en el que nosotros estamos, que hace que el clic se pueda producir y en otros no se produzca? Es un misterio. Es un misterio y es una pregunta que es muy, muy recurrente entre nosotros. Sí, quizás me atrevería a dar un punto de partida que tiene que ver con la sensibilidad y con el dolor. La sensibilidad y el dolor. Que mejor, más que dolor, podría decir sufrimiento, ¿no? Porque el dolor se puede relacionar a un dolor de muela, no es a eso lo que me estoy refiriendo. Pero por lo menos cuando lo hago interno, lo pienso desde mi propia experiencia, sí puedo recordar que hubo un sufrimiento que yo no pude tolerar, que hizo que todas las otras comodidades no fueran suficientes. Pero si no estaba asociado a la sensibilidad, hubiese disparado para cualquier lado eso. Porque el sufrimiento te puede llevar al delito, te puede llevar al resentimiento, te puede llevar al odio, te puede llevar a la envidia, o te puede llevar al cambio. Vos observás la historia de muchos seres que han sido prestigiosos y famosos y reconocidos por sus valores, y ves que muchos de ellos han tenido, por ejemplo, infancias y juventudes muy complicadas. Y vos decís, esto sale de lo preconcebido, es decir, se supone que la vida de estas personas tendría que haber sido mucho más desastrosa de lo que fue. Fueron seres virtuosos, virtuosos en el sentido de que fueron sanos, que fueron solidarios, que aportaron cosas positivas para su sociedad, y por ahí sus vidas previas, sus vidas de infancia o de juventud, fueron una porquería en el sentido de que sufrieron, de que vivieron injusticias. Pese a eso, sacaron la cabeza y salieron, ¿no? Entonces, tiene que ver, creo, con la pregunta de si hay un misterio, ¿no? En estas cosas. La idea está que describe o nos describe como el somos uno, propone que esta gran unidad que somos ha hecho un ejercicio de dividirse en todos los que somos al nacer y que estamos experimentando en este tiempo circular del que a veces hablamos, qué significa ser vida. Y para eso nos hemos dividido en todos estos millones de seres que somos para experimentar eso. ¿Qué pasa si elijo este camino o este o el otro, el otro o el otro? Por eso hay personas que tienen duda y hay personas que no, y que viven una vida como pareja y nunca les genera intriga salir de la certidumbre o permitirse la duda. Entonces, es una manera de experimentar todo el abanico al mismo tiempo, como una conciencia que se dividió en un montón de conciencias y en un solo instante está experimentando todas las opciones como en, ¿cómo se dice? ¿Cuál es esa palabra? En simultáneo. En simultáneo.
Entonces allí está al mismo tiempo investigando qué ocurre si experimenta el dolor, qué ocurre si lo atraviesa, qué ocurre si lo trasciende, qué ocurre si lo deja allí. Y eso es lo que hace que muchos seres sí evolucionen con respecto a la experiencia de vida y otros simplemente la sostengan la experiencia. Si te pones a pensar, cuando empiezas a observarlo desde ese lugar, tiene un montón de sentido. Sí, incluso más, es una colectividad inconsciente que si uno presta atención se da, porque uno a veces, y esto es irónico desde el punto de vista material, puede estar completamente desalineado de un par que tiene al lado y muy alineado con alguien que está en el otro lado del mundo. Exactamente. Porque hay movimientos que parece que estuvieran coordinados conscientemente, pero de manera colectiva, pero que no fueron organizados adrede. A ver, da un ejemplo. Bueno, por ejemplo, la flexibilidad que hay hoy por el respeto de la elección individual del género, por ejemplo. Y qué casualidad que se dio todo junto. Y qué casualidad que de pronto no se daba y de pronto se empezó a dar. ¿Vos decís que hay corrientes planetarias que generan esos climas? Bueno, de hecho, por ejemplo, esto se puede ver, siendo un poco más a lo matemático, en los mercados financieros, el famoso riesgo, vos ves que del otro lado de la contracara del riesgo es una sincronicidad entre personas que no se vieron ni se van a ver nunca. Algunos muy poderosos y otros que no mueven la aguja. Y es matemática esa sincronicidad, es decir, se puede representar en gráficos. Ahora, si algo que lo matemático es muy limitado y muy arbitrario se puede observar, imagínate los que son los grandes movimientos colectivos, como por ejemplo lo que es el respeto por el proyecto individual del otro, que es algo que va más allá de lo que podemos poner en palabras, ¿no? Y que como una estructura que pregonaba por lo contrario, por la represión de ello, se terminó cayendo por su propio peso. Hay un estudio muy interesante que voy a tener que hacer la tarea porque estoy faltando al respeto del estudio mismo sin recordar el nombre exacto, pero explicaba en una isla con unos monos como de un extremo de la isla había un grupo, del otro lado otro, y todos comían un fruto. Y de repente hubo unos que tenían que ir y se dieron cuenta que al lavarlo con la arena de la playa, era como todo un mecanismo que habían aprendido, y se dieron cuenta en ese estudio que cuando un número X de monos se dieron cuenta que haciendo esa limpieza de la fruta se la podían comer mejor. Cuando un número X lo aprendía, inmediatamente en el inconsciente colectivo de toda esa raza entraba en efecto el aprendizaje. Tiene un número exacto y de hecho estoy faltando al concepto porque es que se volvió una teoría. Entonces hay ocasiones en las que como grupo humano sabemos cosas que están ya en la conciencia colectiva, que fueron aprendidas por un grupo reducido, pero que inmediatamente la cantidad de humanos que lo aprendió fue un número exacto, pasó a ser global. Y eso ya está comprobadísimo, no es como... Claro, no es una teoría ni una fábula, sino que es algo científico, de algún modo. Voy a hacer la tarea, voy a ver y investigarlo, lo prometo. Claro, porque el inconsciente colectivo, ¿cómo se construye? Primero, tratando de conjeturar, ¿no? Sí. Primero tiene que haber una repetición de conductas. Eso es. Después tiene que haber una cierta validación de las conductas como operativas, porque si todo el mundo quiere comer banana y saca mal la cáscara y no come banana, en el inconsciente colectivo no se va a generar la idea de cómo se tiene que sacar la cáscara de la banana. Solamente aquel que sabe bajarle Exactamente. ¿cómo se llama? La cáscara de la banana, va a poder transmitir ese mensaje a las futuras generaciones. Y en los seres que no son humanos, eso se ve más porque son
mucho más prácticos que nosotros. Claro. Nosotros estamos invadidos permanentemente por ideas que a veces no son prácticas. Son conceptos que conjeturamos que podrían aplicarse, pero que no se aplican. Y creo, y estoy pensando a medida que voy masticando lo que dijo Juliana, en el inconsciente colectivo solo se consolida aquello que en la vida real se puede llevar adelante. Si no se podría llevar adelante, en el inconsciente colectivo se frustra esa transmisión y por lo tanto las sociedades no adquieren ese valor o esa conducta, ¿no? Y por eso se producen las evoluciones. Y creo que el ejemplo que daba antes Pablo tiene que ver también con la generación del inconsciente colectivo, ¿no? Sí, claro, y con esto que vos decías, de que tiene que traerse a la practicidad. Tiene que traerse a la practicidad, tiene que ser tajante en cuán práctico algo es para poder voltear la estructura anterior. Es Claro. que eso, de hecho, iba a hablar, somos bichos raros en cuanto a las creencias, porque tú estabas hablando de un montón de procesos muy prácticos, pero fíjate cómo creemos profundamente en cosas que no necesariamente son cuestiones prácticas, son solo de palabra Sí, o de fe, imaginaciones, de imaginaciones. imaginamos cosas. Imaginería total, y le damos muchísimo crédito a esas creencias. Yo sí quiero invitar a los oyentes a que duden, a dudar. Este es un espacio de generación Y lo de que dudas. ocurre cuando dejamos de repetir esas creencias. Totalmente. Cuando dejamos de revalidarlas darle espacio a la duda. arbitrariamente. Es que permitírselo es Lo que muy ocurre. sano. Es muy sano. ¿De dónde viene mi creencia? ¿En qué estoy creyendo y por qué creo en esto? Prácticamente, sí. Claro, porque la creencia es como un velo que tenemos que nos impide ver. La creencia es algo que construimos y es un telón que bajamos adelante nuestro y que nos da una letra con un fondo oscuro y esa letra la estamos siempre leyendo y actuamos de acuerdo a esa letra. Y si podemos romper ese velo, vamos a encontrarnos con la realidad. Sí. Y la realidad sola nos va a demostrar lo que es. Y volvemos un poco a la enseñanza, ¿no? Justamente. Claro, y hablando de comprobaciones científicas, hoy en día hay unos ejemplos que son voraces que tienen que ver con los fake news, con las noticias falsas, que es impresionante viendo cuando una persona está frente a la comprobación de que la creencia en la que se estaba apoyando es falsa y se lo demuestras con datos certeros y la persona sigue no creyéndote. Sigue creyendo en la primera impresión que tuvo y está confirmadísimos. Hay mucha gente dedicada a desmantelar falsas noticias y sin embargo hay una masa grande que sigue con la creencia instalada. Porque es muy interesante, yo creo que todos hemos pasado por esa situación, lo que ocurre en uno cuando tengo que lidiar con la idea de que lo que creía que defendí, en lo que estructuré, en lo que basé mi decisión, mi vida, mis decisiones, no es. No es. Es Me comí el cuento. Sí. Sí. Es Tremendo. El tema, creo que para que el cambio se produzca en mí, es convencerme que aquello en lo que creía y que no es, no me destruye, que me mantengo con mi identidad, que en lo esencial sigo siendo un ser humano íntegro más allá de lo que creía. Bueno, lo que pasa es que dentro de ese círculo vicioso también está la creencia de que me va a pasar algo malo si yo dejo de creer en eso que creía. Porque yo creo que soy lo que creo, Claro. Exactamente. no soy lo que soy. Una de las grandes enseñanzas de un curso de milagros, que es hermosa, Sí, dice, sí. nada real puede ser amenazado. Y es una frase completamente contundente y muy potente, como le gusta decir a Gustavo, repítanla una y otra vez y despacio, porque cuando nos damos cuenta que lo que realmente somos no puede ser amenazado por absolutamente nada, tenemos mucha más flexibilidad para poder ir a revisar si esa creencia en la que me estoy basando tiene consistencia o no. Pero cuando creemos que nos puede afectar a niveles que además es muy fantasioso eso de que estoy siendo amenazado y que me va a pasar algo y si cambio mi creencia, el ego. Claro, bueno, el tema del ego fue tocado tangencialmente, pero un poco para ir llegando al fin del programa
y recordando que tuvimos una reunión con un grupo de gente del programa anterior que habla de política, el ego tiene que ver directamente con los conflictos que tenemos con la política, ¿no? Entonces, si uno comprende todo lo que estuvimos hablando, es difícil, no que no haga política, sino es difícil que siga haciendo política de forma tradicional, porque cuando vos ves, ya no sos más el que fuiste. Sí. No podés volver. No. Por eso te preguntaba, Alejandro, si habías visto algún político que tuviera una mirada desde creo que venía por ahí esa pregunta. Claro. Pero bueno, creo que fue interesante, un poquito para ir cerrando en este último minuto, la experiencia que hemos tenido. Como dijimos hace un rato, pusimos a prueba la posibilidad de vincular todas las cuestiones y que el abrir la puerta, el abrir con humildad en el sentido de que el otro también te puede mostrar cosas que tienen que ver con tu propia dualidad, porque ninguno de nosotros está exento de caer en la división, en lo sectorial, en lo parcial y en la vanidad de creer que tiene la justa y que el otro está equivocado, ¿no? Y así como uno puede creer que el otro lo está, también el otro puede pensar lo mismo de nosotros. Claro. Y ese doble juego es el que nos permite la apertura y la posibilidad de ser un poco distintos. Así que bueno, les agradecemos a todos y vamos cerrando el programa. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Buena semana. Noches. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer